Hace unos días el millonario de moda, Elon Musk, compró por la escandalosa cifra de 42.000 millones de dólares a la empresa Twitter. Yo le voy a comentar de un país pequeñito que tiene una alcancía capaz de comprar 25 veces a Twitter y todavía le quedaría algo en ese cochinito. Muy buenos días, hoy es lunes 2 de mayo del 2022. Como todos los lunes, Arquímedes Román es presidente de la Asociación de Ejecutivos, consultor, conferencista. Generalmente los países y sus gobiernos no ahorran. Sus egresos suelen ser mayores que los ingresos, con lo cual se origina el déficit fiscal que cubren o con más impuestos o con algunos ahorros o con generación de inflación a través de la fabricación de nuevos billetes. En Venezuela el déficit es gigantesco, gigantesco y desconocido, y lo podemos imaginar a través del tamaño que tiene la hiperinflación venezolana. Ahora, ese país curioso de que les hablaba es un 65% del territorio de Venezuela y un cuarto de nuestra población, y tiene esa alcancía de 1.160.000 millones, repito, 1.160.000 millones de dólares, es decir, más de 1 billón de dólares, y se llama Noruega. Ese gobierno noruego no puede tocar esa alcancía. Está manejada fundamentalmente por unas estructuras creadas por el Estado en la cual colocan esa inmensa cantidad de dinero en inversiones reproductivas, bonos, acciones y demás en todo el mundo. Y el rendimiento de ese fondo, que es aproximadamente el 6% anual, produce obviamente 60.000 millones de dólares, que es lo único que se podría tocar para casos plenamente justificados, como lo hicieron ahora con el caso de la pandemia, que por la caída inevitable de la actividad económica en Noruega iban a necesitar unos 25.000, 30.000 millones de dólares anuales, los cuales se sacan de esa alcancía, específicamente el rendimiento. Esto garantiza lo que en Noruega y en el mundo se llama el estado de bienestar. Noruega tiene el más alto índice de desarrollo humano de todo el mundo y uno de los PIB per cápita más altos también del planeta, el quinto o el sexto, si no me equivoco. Y con esta alcancía están garantizando que el estado de bienestar se prolongue, aun cuando el petróleo desaparezca, aun cuando vengan vaivenes económicos para los hijos de los noruegos y para los nietos de los noruegos, lo que se llama un fondo de pensiones intergeneracional. ¿Cómo se les ocurrió eso? Bueno, eso es sentido común, pero en general ellos, cuando comenzaron su actividad petrolera en los 70, vieron lo que estaba pasando en otros países, específicamente en Venezuela, que tenía inmensos ingresos, pero que esos ingresos se convertían en clientelismo, en hiperdesarrollo del Estado, en corrupción, y que no generaba un desarrollo económico independiente del petróleo. Y ahí estaba ocurriendo en Venezuela lo que se conocía como el efecto Venezuela o la maldición de la abundancia. Y por ello los noruegos optaron por crear este sistema de esterilizar fuera de las manos del gobierno todos los ingresos provenientes de ganancias, impuestos y demás de su industria petrolera, y utilizar solamente el rendimiento de la inversión en casos plenamente justificados. En Venezuela no tenemos eso y sabemos lo que ha pasado. Se ha generado una hipertrofia del Estado. El Estado es dueño de todo, es dueño de la economía, dueño de la empresa, dueño de la política, dueño de los partidos, absolutamente dueño de todo. Y eso genera inevitablemente un clientelismo político desbordado e incontrolable, y una corrupción también incontrolable. Ese Estado rey, dueño de la economía, nos ha causado muchos daños, y hemos visto cómo en todo este proceso se sembraron las semillas de lo que hoy es la mayor desgracia que tiene Venezuela, que es el socialismo del siglo XXI, que se origina por esas distorsiones creadas
por el estado hiperdesarrollado en función del enorme ingreso petrolero no controlado. Ahora, eso, Venezuela no se hizo tal cosa, no se creó una alcancía ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80. Tardíamente, al final de los años 90, en el segundo gobierno de Caldera y en los últimos 6 meses de su presidencia, se creó el Fondo de Inversiones y Nivelación Macroeconómica, un nombre de esta naturaleza, para poner allí, cuando el precio del petróleo fuera superior al promedio de los últimos 5 años, ese excedente iba a esa alcancía. Y eso apenas funcionó en esos 6 meses finales de Caldera y pasó al nuevo gobierno. ¿Y quién era el nuevo gobierno? Hugo Rafael Chávez Frías. Naturalmente que no iba a permitir una alcancía que le limitara el gasto desbordado, clientelar, populista que caracterizó y que caracteriza a ese tipo de gobiernos. Y le hicieron en pocos meses 18 reformas legales al fondo y lo convirtieron en algo inútil. De manera pues que nosotros perdimos una de las pocas oportunidades que nos quedaba de aprovechar consciente y racionalmente el petróleo para encontrar por fin una forma adecuada y eficaz del manejo y administración de esa tremenda riqueza natural. El petróleo va a perder en unos años, no pocos por cierto, su importancia económica. Eso lo saben los noruegos, que tienen pocas reservas petroleras, pero cuando el petróleo se acabe o pierda su importancia económica, los noruegos tendrán su alcancía. En Venezuela, cuando el petróleo pierda su importancia económica, nos quedará mucho petróleo perdido, inutilizado en el subsuelo, pero no tendremos ni siquiera esa alcancía. De tal manera que no es bueno lo que nos espera. Por lo tanto, hay que procurar encontrar ahora todavía una nueva oportunidad de darle el manejo correcto y conveniente a esa riqueza petrolera. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero lo primero, hay que hacer el cambio político. Muy buenos días, si te gusta este audio, compártelo, dale like. Estoy en @arroman365 en Twitter e Instagram, en YouTube, en WhatsApp y este audio se encuentra también en el portal curadas.com.